tardes, estimados televidentes. Es un placer poderles saludar en este día tan inhóspito, pero con Jesús todo se puede. Y estamos para presentarles el programa Tiempo de Cambio, que es auspiciado por la Iglesia Evangélica Betel de la calle Rivera 575, Mercedes Soriano, República Oriental del Uruguay, donde tenemos nuestras reuniones los días martes a la hora 19:30, una gran reunión de oración donde estamos orando por toda esta ciudad de Mercedes, por el departamento soriano y, por qué no, también por todo nuestro querido Uruguay. Y nuestras oraciones le alcanzan a usted también, amado televidente, y envío un gran saludo para todos aquellos hermanos que son consecuentes para estar frente a la pantalla los días lunes y los días sábados y nos hacen llegar su palabra de ánimo, su palabra de agradecimiento, porque podemos estar anunciándole las buenas nuevas de nuestro querido Salvador Jesucristo. Y estamos disfrutando, hace más o menos 72 horas que estamos disfrutando de la lluvia, y por todos lados, por los noticieros, la prensa oral y escrita, la televisión, están pasando cómo las aguas están avanzando. Y por cierto, en este día vamos a hacer una oración por todos aquellos que tienen que abandonar sus casas, sus hogares, por motivos de la crecida del río Negro, y por qué no todos los que son alcanzados por los diversos arroyos y ríos en nuestra República Oriental de Uruguay, porque esto es algo general. Y todo el mundo está preocupado, ¿verdad?, por el avance de las aguas, por las siembras que se han hecho y que perjudican la gran cantidad de agua, y ya están poco menos que hablando de una catástrofe. Pero yo recordaba en la palabra de Dios algo que aconteció como un justo juicio de Dios sobre los moradores de la tierra hace muchos años. Pero cada vez que llueve y aparece el arco iris, decimos, ya no va a llover más porque salió el sol y también salió el arco iris. Y sabe que esto es una señal de pacto que Dios hizo con la humanidad entera. ¿Y cuál era el pacto? Que Él nunca más iba a hacer un juicio y que las aguas crecieran de la manera que crecieron durante aquellos 40 días y 40 noches. Sí, así como lo está oyendo, 40 días y 40 noches lloviendo
Y nosotros estamos bastante impresionados como viene la creciente y una cantidad de cosas, y todo está bien. Pero quiero decirle que nosotros estamos aquí para, como aquel hombre de la antigüedad, Noé, que fue pregonero de justicia, que él anunciaba que Dios iba a mandar una lluvia tan grande que iba a inundar todo y que no iba a quedar ninguna casa, ninguna sin cubrir. Y hasta ese momento era una locura, porque sabe que no se conocía la lluvia, solo que un rocío cubría todos los días la faz de la tierra. Y Dios le mandó a hacer un arca, el arca del pacto, que la fabricara este hombre. Y estuvo 120 años haciendo esto. No estuvo un día ni una semana. Y la gente que pasaba, ¿qué está haciendo, Noé? Estoy haciendo un arca porque se viene una gran lluvia. Y todo el mundo se reía y lo tomaba para la risa y para la chacota, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero esto no amilanó a Noé, siguió construyendo el arca con la dirección de Dios, cómo tenía que ser hecha, quiénes iban a entrar, y entonces, hasta que un día empezó a llover y el arca se cerró. ¿Y sabe quién la cerró? Precisamente no fue Noé, fue el mismo Dios del cielo. Y la gente corría desesperada porque veía que el agua se venía. Ábrenos, Noé. No podía hacer nada. Y todo esto viene a que hay un justo juicio de Dios también sobre los moradores de esta tierra. Y ese juicio va a ser cuando Cristo venga a buscarnos, a los que creemos en el Señor Jesús, y los que no creen lamentablemente se quedarán. Los que no han creído a este anuncio que estamos pregonando día tras día, que nos toca en la semana, estamos anunciando que Cristo viene, y Cristo viene, ¿sabe qué? No viene ya como Salvador, sino viene para ponerse como juez de toda la tierra. Pero aproveche ahora que es Salvador. Y en aquel tiempo no hizo un arca de madera y todos materiales. Pero hoy nosotros podemos entrar en el arca de la fe, en la fe en el Dios que todo lo puede, en la fe de que Él va a venir a buscarnos para estar en un lugar mucho mejor que esta tierra llena de pecado y llena de necesidades, y vamos a morar eternamente con Él. Y esto le suena a usted y a sus oídos y a mucha gente capaz como un verso. Pero así como no fue verso lo que Noé estaba pregonando, quiero decirle con total certeza y seriedad que esto no es verso inventado por ningún hombre y mucho menos por los que creemos en Dios, sino que es el justo juicio de Dios, porque Él va a venir a buscar a su iglesia, va a haber un juicio, no va a ser por agua, pero lamentablemente sabe cómo hacer, por fuego. Fuego que venga de la misma presencia del Señor.
Y entonces, aproveche hoy y métase en el arca de la fe. Haga como hizo la familia de Noé, como hicieron todas aquellas parejas de animales que fueron puestos para después del juicio que un día viniera y se reprodujera. Aproveche hoy y métase en el arca de la fe, y en el arca y en el barco y en lo como usted le quiera llamar, va el capitán que se llama Jesucristo, y nosotros somos los marineros que viajamos en alta mar. Bendito sea el nombre del Señor. Si esta agua que durante 72 horas ha perjudicado, imagínese lo que pasó en 40 días y 40 noches. Pero mire hacia el futuro y piense que esto no da más a nuestro pensamiento y al corazón de Dios y a la mente de Dios. Tiene un tiempo donde diga: el Señor se terminó y ahora tomo yo la dirección de todas las cosas. Amigo, esto no es un verso, esto no es una historia, no es una historieta, es la realidad que estamos viviendo. Porque el Señor nos quiere llevar a un lugar de descanso, a la patria celestial, a donde estaremos con el Señor, reinaremos con el Señor. Y esto se va tan solamente metiéndose en la barca en que va el Señor Jesucristo como capitán. No hay otra barca, absolutamente declaro, no hay otra barca, no hay otra posibilidad, no hay otra para tomar la barca de la fe y llegar a buen puerto. El buen puerto es la eternidad junto al Señor. Ya vamos a un tema musical y enseguida volvemos con la palabra del Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que... Muy buenas noches, estimados televidentes. Un lunes, como se dijo anteriormente, algo inhóspito, pero un lunes gozosos, felices y alegres, porque hoy venimos a hablar de Jesús. Yo, antes de venir al canal, oraba y le decía al Señor, Señor, yo realmente estoy feliz, realmente me siento un privilegiado, me siento un mimado por ti, Señor, porque ¿quién podría poner los ojos en mí sino tú, Señor? Y a ti te agradó un día llamarme a tu presencia. Y con tremendo orgullo digo que soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo que hablar de aquel que me encontró un día cuando estaba muerto en delitos y pecados. Y quiero hablar de un pasaje impresionante. Tengo la Biblia, tengo las gafas, pero no voy a leer. ¿Saben por qué no voy a leer? Porque lo leí varias veces al pasaje que el Señor me tocó y se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante, y me llevaba 3 minutos y algo, solamente la lectura. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús son impresionantes y Jesús hizo las cosas, hace y hará como Él quiera hacerla, no como nosotros muchas veces pretendemos que hay con esto y pactando y que no, y papá. No, Jesús simplemente hay que decirle que creemos en Él, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y bueno, y este pasaje dice que Jesús venía de Gadara, de una ciudad de los Gadarenos, donde realmente había tenido un encuentro con un hombre totalmente endemoniado, y tuvo ese hombre un encuentro con Jesús. Y le dijo, escuchá bien lo que le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Quiere decir que los demonios saben quién es Jesús. Y ese hombre quedó libre. Porque una persona que realmente tenga un encuentro con Jesús y realmente quiera experimentar un cambio, como quiso este gadareno, porque Jesús le dijo, espíritu inmundo, déjalo. Y se fueron los espíritus inmundos, le pidieron permiso a Jesús. Entonces, de Gadara, los habitantes de Gadara le dijeron, ¿por qué no te vas, Jesús? Andate, porque la verdad que nosotros no nos caes muy bien. Te digo todas estas cosas, ¿sabes por qué? Porque hoy en día es similar. Hablas de Jesús y mucha gente no le interesa que le hables del Señor, del Salvador, del pronto auxilio, de aquel que te llama con cuerdas de amor a su presencia. Entonces Jesús, tremendamente sencillo, humilde, se subió arriba de la barca y se fue. Cruzó el mar de Galilea y se fue a la parte occidental del otro lado, que va a Galilea, a Capernaum. Entonces, de un lado lo expulsan, le dice que se vaya a Jesús. Jesús no le dijo, sí, pero yo soy el Hijo de Dios, no, me voy, tranquilo. Pero quedó uno, ese que había tenido el encuentro con Jesús, que se encargó de predicarle el Evangelio a Decápolis, que son 10 ciudades. Entonces va a Capernaum, cruza el mar de Galilea, una multitud en la orilla lo estaba esperando. Qué contradicción. De un lado le dice que se vaya y en el otro lugar lo están esperando ansiosos, felices, contentos, regocijándose porque había llegado el Maestro, había llegado Jesucristo. Y entonces, cuando comienza a caminar Jesús por las calles, se le apersona Jairo, un alto dignatario de una sinagoga, una persona que preparaba el templo para los cultos de oración. Él conocía, creía en Dios, sabía quién era Jesús, y entonces se postró. Hoy en día yo admiro con mucho temor y temblor, hay gente que se postra ante una talla de madera, ante algo, ante una figura, ante una tarjetita, clavan rodillas. Por favor, hay que clavar las rodillas realmente ante el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso. Entonces se postró Jairo ante Jesús y le dijo, Señor, Maestro,
mi hija se está muriendo. 12 años tenía la hija de Jairo. 12 años. Bueno, Jesús comienza a rumbear, comienza a dirigirse a la casa de Jairo, pero ocurre otra cosa. Ocurre otra cosa. Sobre la marcha, ¿por qué te digo esto y te estoy contando estos tremendos milagros de Jesús? Se le apersona dentro de la multitud una mujer que padecía flujo de sangre. Y eso quiero hacer hincapié, estimado amigo y amiga. El flujo de sangre en aquella época, por la ley, en el libro de Levítico, eran inmundos. Las personas que tenían, o una mujer que tenía flujo de sangre, era inmunda. Tenía que estar fuera de todo. Si tenía familia, lejos de su marido. Si tenía hijos, lejos de sus hijos. No podía ir al templo a adorar a Dios porque era inmunda, era desechada por la sociedad. Pero esa mujer se aferró de la fe y dijo: si solamente lograra tocar el borde de su manto, seré salva. Seré salva. Qué importante es procurar la salvación. No dijo seré sana, seré salva. Entonces Jesús, porque Jesús tiene su estrategia también, la tuvo, la tiene y la tendrá. Cuando sintió que esa mujer tocó el borde de su manto, se dio vuelta y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: Señor, una multitud te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? Porque Jesús sabía que había salido poder de él. Y la mujer, al sentirse descubierta, se postró ante el Señor y le dijo: Señor, yo te he tocado. Y esa mujer, estimado televidente, amigo y amiga que estás mirando este programa, esa mujer había golpeado cuanta puerta había en aquel entonces, había gastado cuanto dinero tenía en los médicos, más le iba peor. Entonces, al último que recurrió, porque escuchó que iba pasando Jesús, fue a Jesús. Para que vos veas, para que yo vea, para que el mundo vea el amor y la misericordia de Jesús. Porque cuando Jairo le podía haber dicho: Jesús, pero hermano, no te detengas acá, que mi hija se está muriendo y yo te pedí por favor que fuera a casa. Pero Jesús tiene el control de todas las cosas. Se quedó conversando con la mujer y le dijo una frase que no aparece en ningún evangelio más, en ninguna parte más de la Biblia, que Jesús le haya dicho a esa mujer: hija, tu fe te ha salvado. Hija, le dijo. Es en la única parte de la Biblia que dice que Jesús le dijo hija a una persona. Y entonces ahí, bueno, la mujer se gozosa, alegre, feliz, porque al instante ese flujo de sangre cesó, quedó sana, y fue salva. Entonces continuó para la casa de Jairo. Cuando iban rumbo a la casa de Jairo, viene una persona de la casa y le dice: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y le dijo Jesús: tranquilo, tranquilo. Ella no ha muerto, ella duerme. Pero ocurre algo también que quiero que vos en esta noche lo atesores y lo retengas en tu corazón, estimado televidente, que es que cuando Jesús llegó con Juan, Pedro y Jacob a la casa, estaban las planiñeras, las que lloraban, las lloronas, porque en aquel tiempo se pagaba para que lloraran y tocaran la flauta cuando había un dolor. Entonces Jesús en esta hora te está diciendo que no quiere llorones, que no quiere tristes al lado de él, que no quiere cobardes, que no quiere gente sin fe, quiere gente que realmente esté creyendo que el milagro va a ocurrir, porque esa niña estaba muerta y Jesús le dijo: tranquilo, porque solamente duerme. Entonces le dijo a todos esos llorones, a todos esos al que estaban abrotando ese lugar, que no hacían nada más que perturbar: váyanse, retírense. Solamente quedó la madre y quedó el padre, Jesús, Jacobo, Pedro y Juan. Y le dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se sentó en la cama. ¡Qué impresionante! Es como el Señor tiene el control de todas las cosas. Sanó a una mujer
no dice cómo se llamaba, ni la niña tampoco, pero una mujer que había malgastado todo lo que tenía. A Jesús no le interesó. Resucitó una niña que el padre supuestamente tenía mucho dinero porque era un alto dignatario de una sinagoga, no era cualquiera. A Jesús no le interesó. Jesús hace las cosas por amor. Jesús hace las cosas porque a Él le place cuando nosotros vamos y nos humillamos y nos postramos ante su preciosa presencia. ¿Por qué le dijo a la mujer Jesús, ¿quién me ha tocado? Porque Él quiere conocerte, Él quiere saber con quién está hablando. Él quiere tener una conversación contigo en esta hora. ¿Y cómo? Como se dijo anteriormente, ¿qué está pasando en Mercedes? Tremendas inundaciones. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Va a orar, va a tener una conversación con Dios. Por toda esa gente, esas personas que han abandonado su domicilio. Debe ser triste, a mí nunca me pasó, pero debe ser triste despojarse de lo que, ya sea humilde, ya sea precario, ya sea lo que sea, pero es tuyo, es tu casa, es donde tú vives, donde tú estás y tenés que irte. Capaz que vas a un lugar más reconfortable, pero no tiene el amor que tiene ese lugar. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir en esta noche. A Jesús no le interesa la clase de vida que tú tengas, no le interesa la edad que tú tengas, no le interesa la posición económica que tú tengas. A Jesús lo que le interesa es el alma, porque como te dije al principio, venía de Gadara, de libertar a un endemoniado, una persona que se cortaba, se rompía todo, lo libertó y ese fue un instrumento del Señor. Resucitó a la niña de 12 años, toda una vida por delante. Y sanó a esa mujer que estaba triste, agobiada, desterrada de toda la sociedad. Esa mujer tenía una tristeza porque no podía compartir nada con nadie, pero cuando escuchó que iba pasando Jesucristo, dijo, esta es la mía, acá yo voy a romper todas las reglas de estos judíos y yo voy a tocar al Maestro, voy a tocar a Jesús. ¿Para qué? Para que Él me sane y yo poder ser una persona vinculada a la sociedad. Qué hermoso. Qué lindo es que te vincules con las cosas del reino. Y para eso solamente tenés que decirle a Jesús, a ese que resucitó y sanó, Señor Jesús, hoy yo te abro mi corazón para que tú entres en él. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Y te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por ti. Dios te bendiga.